Nuestro webinar está encaminado a conocer esas obligaciones que tenemos con la Superintendencia de Industria y Comercio, nuestros riesgos y claves para evitar sanciones por parte de la Superintendencia. Recuerden que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una finalidad clave en este ejercicio y es velar porque todos los titulares de los datos puedan tener acceso a su información de manera veraz, a pedir rectificación a las diferentes entidades, empresas o fundaciones y a suprimir la información cuando sus justificaciones lo ameriten. En este espacio vamos a hablar primeramente sobre la aplicabilidad del régimen de protección de datos personales, la custodia y tratamiento adecuado de la información, los requisitos de la política de tratamiento de datos personales, las claves para cumplir con el Registro Nacional de Base de Datos y la actualización del Registro Nacional de Base de Datos que realizamos cada año y las precauciones que debemos de tener frente al régimen sancionatorio de la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí, antes de iniciar, quería darles un ecosistema de protección de datos personales en Colombia, donde la habeas data es un derecho constitucional que nos permite conocer, actualizar, rectificar información, donde tenemos actores claves como el titular, quien es el dueño de esta información, el responsable, que somos las empresas que tenemos las bases de datos, que custodiamos la información, y el encargado, que es quien procesa los datos por cuenta del responsable. Puede ser un tercero que esté a cargo de la base de datos, que la utilice con unas finalidades propias, y constituyen tres actores principales. Una regla de oro que tenemos en el entorno y ecosistema de protección de datos personales, que es la autorización previa, expresa e informada de todos los tipos de datos que recopilemos. Recuerden, y más adelante les voy a enseñar unos conceptos básicos de protección de datos, que tenemos datos públicos, privados, semiprivados y datos sensibles. Si nosotros tenemos datos sensibles y no hay una autorización expresa de las finalidades y el consentimiento de la entrega de la información, pues podemos llegar a tener una falla en el tratamiento y una falla en las disposiciones legales. Contamos con tres principios rectores: la legalidad, la finalidad, la seguridad y la transparencia. Es decir, nuestros titulares deben conocer la finalidad con la que estamos recopilando la información, deben conocer la norma que los está cobijando, deben conocer sus derechos, deben estar seguros de que no va a haber una fuga de información a la empresa que le están entregando, y una transparencia en los procesos cuando tengamos quejas, tengamos requerimientos, tengamos rectificaciones. No nos asustemos, no nos molestemos cuando nos llegue un correo de parte de un titular pidiéndonos la rectificación de la información. Abrámonos con las herramientas que tenemos a corregirla, abrámonos a brindar calidad y logremos que el titular siempre esté tranquilo. Y cerramos con el vigilante, que hablamos de entidad vigilante, en este caso de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es una autoridad que tiene la capacidad y la potestad de investigar y sancionar cuando no tenemos claro esta regla de oro y los principios rectores. Ahora bien, ¿qué es realmente un programa de protección de datos personales? No es solamente un PDF que tenemos en el sistema de gestión de calidad y que nos lo piden siempre que vamos a cargar en el Registro Nacional de Base de Datos. No es solamente un enlace que tenemos en la página web. No es solamente algo que tenemos impreso. No, es un sistema integral que incluye las políticas por parte de la empresa. Los manuales los menciona de cómo operamos y cómo recopilamos la información, donde ratificamos por medio de este programa la capacitación al personal que está administrando nuestra información, quiénes la custodian, por qué se recibe, qué hacer en caso de una reclamación, y los controles tecnológicos para garantizar el buen manejo de la información. Cómo protegemos nuestros servidores, cómo protegemos nuestro archivo digital, ahora que estamos migrando a una era donde el archivo se conserva principalmente en nuestros servidores. ¿Qué manejo le estamos dando? Es clave que nuestro soporte, nuestra área de soporte de TI, de información, de seguridad de la información, esté vinculado en este programa de protección de datos y conozca qué hacer en caso de una novedad. Otro concepto clave es la clasificación del dato.
No todos los datos requieren un consentimiento explícito y expreso. Tenemos datos públicos, los cuales no requieren autorización para su uso, y esa norma aplicable en Colombia está contenido y lo detalla en documentos públicos o registros oficiales. Ejemplo, nombre, estado civil, profesión o información de las cámaras de comercio. Estos datos son públicos y si velamos por la seguridad nacional, la norma también nos permite con estos datos públicos consultar y prevenir el riesgo de lavado de activos, de actividades ilícitas dentro de la compañía, perdón, o solamente de la identificación. Contamos con datos semiprivados, los cuales le interesan tanto al titular como a un sector específico. Puede ser dentro de la misma empresa, sector comercial, sectores donde se brinde servicios. Su acceso requiere una autorización. Ejemplo, historial crediticio, comportamiento financiero o comercial. Ojo, las consultas de nuestro historial crediticio requieren una autorización expresa por parte del titular, porque es información de su comportamiento financiero, especificando que es importante para nosotros al momento de establecer una relación. Ahora bien, hablamos de datos privados. Estos datos privados son de naturaleza reservada, llámese correo electrónico personal, teléfono celular personal, dirección de residencia, fotografías, en adelante. Pasa mucho de recopilación cuando vamos a iniciar una relación comercial y necesitamos contactarnos con el representante legal de la compañía, con los titulares de la relación comercial, quienes son personas naturales, con nuestros futuros colaboradores, a los cuales vamos a tener que contar con una hoja de vida en nuestra empresa, y debemos conocer sus ubicaciones para mitigar riesgos, para brindar programas de bienestar, para poder comunicarnos y para poder sostener esta relación comercial. Los datos sensibles, su uso indebido puede generar discriminación o afectar gravemente la intimidad. Requiere una protección extrema y autorización explícita. Ejemplo, huella dactilar, datos biométricos, datos de salud, afiliación sindical o creencias religiosas. Estos datos requieren una mayor custodia y requieren una, como su nombre lo indica, decirles para qué, el por qué lo están requiriendo y el tiempo en el cual vamos a contar con esta información. Ya teniendo claro qué es el programa de protección de datos personales y qué son los datos personales, tenemos un mito, y es que dicen, la protección de datos solo aplica a multinacionales o empresas de tecnología. Multinacionales porque comparten datos de manera internacional, y empresas de tecnología, asumo que porque su principal eje es la data. La realidad es que esto es un mito. La Ley 1581 del 2012 menciona que aplica a cualquier entidad pública o privada en Colombia que recolecte, almacene o trate datos personales. ¿A partir de cuándo? De unos topes que les mencionaré más adelante. Entonces tengamos presente que no es una obligatoriedad ajena a nosotros, no solamente vamos a responsabilizar a las multinacionales o empresas de tecnología, sino que vamos a identificar dentro de nuestra empresa si custodiamos, recolectamos y tratamos datos personales. ¿Dónde pueden estar estos datos? En las bases de datos de empleados y nómina, proveedores y contratistas B2B, que en este caso son nuestros proveedores externos, contratistas por prestación de servicio, personas que administren nuestras bases de datos, nómina, contratación, afiliación a salud, sistema de seguridad y salud en el trabajo que tengan tercerizados los servicios de exámenes ocupacionales, clientes y finales y prospectos comerciales también, como nuestras bases de datos de mercadeo, nuestras bases de datos de proveedores, nuestras bases de datos de clientes, de terceros por medio de nuestro ERP contable. Allí reposan los datos. El principio de responsabilidad demostrada es que no basta solo con cumplir la ley 1581, tener un documento bien bonito, detallando todo, sino que hay que poder demostrarlo ante las autoridades y ante los socios comerciales. ¿Qué son socios comerciales? Todos aquellos que nos permiten llevar a cabo la operación. Clientes, proveedores y colaboradores que hayan entregado información. Es aquí donde hablaremos de la custodia y tratamiento adecuado de la información. Para poder tener una política que realmente funcione, que sea aplicable, que esté vigente,
Lo más importante es aprender a tratar la información, es decir, siempre con autorización previa, expresa e informada. El silencio no es una autorización. Si vamos a recopilar datos semiprivados y privados, el silencio no es un permiso para que los usen. Debemos de siempre notificarle a nuestros titulares el uso de la data. Almacenamiento y seguridad. Tendremos controles de acceso estrictos. ¿Quién tiene acceso a las matrices de riesgos, hojas de vida o antecedentes? Son ejemplos claves de documentos que tienen información de mucho control y debemos analizar quién administra estas bases de datos y si conocen los controles de nuestra compañía, si tienen un compromiso adquirido de responsabilidad y custodia de la información, si tienen un acuerdo de confidencialidad. Uso restringido. Podemos llegar a tener usos restringidos respecto a nuestros procesos como empresa. Podemos tener áreas donde solamente se va a custodiar una información y no debería tener contacto otra área. Ejemplo, gestión de talento humano cuenta con una base importante de nuestros colaboradores. No tendría por qué el área comercial o el área de compras tener acceso a esta información, porque tiene unas finalidades que están lejos a las que ellos están aplicando y viceversa. Y supresión. Cuando llegue un requerimiento de supresión de la información, se debe garantizar la eliminación segura cuando finalice el vínculo comercial o laboral y ya no tengamos el consentimiento para almacenar esta información. Recuerden que los únicos datos que conservamos son los que nos piden tener por más de 10 años en nuestros archivos. Libros contables, libros auxiliares, SagriLab, SARLab, Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Sistema de Prevención del Soborno y Corrupción, que comienza a tocar y a hilar con los datos semiprivados. Un riesgo operativo que podemos tener es una mala gestión de la información. Una mala gestión de la información o una solicitud de autorización de datos que no le correspondan a un cliente, que no le correspondan a un proveedor, pues puede frenar procesos de vinculación de terceros. Ejemplo, que le pidamos autorización de datos sensibles a nuestros clientes que no correspondan con historial crediticio, que no tengamos más allá de que el conocimiento, por ejemplo, clientes de contado, y les vamos a pedir entonces que nos autoricen la huella, que nos autoricen el estado de salud, que nos autoricen el tema de biométrico, que nos autorice, por ejemplo, el acceso a su historia clínica. No, eso no tiene nada que ver con mi finalidad comercial. Entonces, una mala gestión de la información o una mala requisición de información puede hacer que la relación comercial se fracture, porque van a decir, yo para qué te tengo que entregar esa información es mía, es sensible y es privada. Entonces tengamos presente qué tipo de datos estamos requiriendo y las finalidades. Bien. Ahora, para complementar el programa de protección de datos personales, nuestro documento marco o nuestro esquema marco es la política de tratamiento de datos personales, que es la que nos piden que carguemos en el Registro Nacional de Base de Datos y que debe estar a conocimiento público de todos los terceros y de todo aquel que conozca nuestra organización. Cuando nos dirigimos a las páginas web, es ideal y casi que obligatorio contar con la política mediante un enlace o un acceso de fácil diligenciamiento donde la gente pueda conocer sus obligaciones, sus derechos, sus deberes, sus canales de denuncia, súper importante, direcciones actualizadas. Aquí vayan tomando nota para que lo puedan revisar. Vigentes, correos vigentes, canales de denuncia que sí sirvan y sobre todo los tiempos de respuesta. Entonces, podemos llegar a caer en un peligro. Tenemos información en Internet, ya ahora tenemos muchas herramientas como la inteligencia artificial, donde es muy fácil decir, por favor, elabórame una política de tratamiento de datos. Y está bien utilizar el recurso, está bien leer lo que otras personas han escrito, pero hay un peligro muy grande entre copiar y pegar. Una política genérica de Internet no protege tu empresa y es fácil de detectada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Reunámonos como equipo de procesos e identifiquemos realmente qué nos aplica, qué datos estamos tratando, con qué finalidad, cada cuánto la vamos a suprimir, cada cuánto vamos a pedir la duración de los datos, por ejemplo, el uso de imagen, hasta cuántos años vamos a aplicarla, identificar claramente al responsable del tratamiento, unas finalidades reales y específicas. ¿Qué hacemos exactamente con los datos? Muchas veces tenemos, no sé, 10, 20 finalidades y en realidad son 8.
Entonces, tengamos finalidades reales. Entre más reales sean, más fácil va a ser custodiar los datos y las personas de nuestra compañía van a poder comprender su rol en cada una de ellas. Mostrar claramente los derechos de los titulares. Recuerden que tenemos derecho a conocer, actualizar, suprimir la información. Procedimientos claros y canales de atención habilitados, ya lo mencionaba, y tener un ecosistema interno. La política externa debe estar respaldada por un manual interno de procedimientos para los empleados. Me voy a detener en este punto. Muchos ya tienen, los que están aquí conectados, una política de tratamiento de datos personales. La podemos divulgar, podemos capacitar a nuestro equipo, podemos brindarles herramientas, pero no basta con brindársela. Esto debe quedar escrito para que cualquier persona que llegue a nuestra empresa y se encuentre con un reto, ejemplo, un requerimiento, o en este caso, en este mes que estamos en actualización, pues sepan qué hacer con la información. Sepan, por ejemplo, que en el Registro Nacional de Base de Datos no se cargan los datos. Se detalla, son las cantidades de titulares y los controles que tenemos actualmente. Que no caiga en el error de, por ejemplo, exportar toda la data y registrar en el Registro Nacional de Base de Datos, valga la redundancia, 10, 15 bases de datos cuando la naturaleza es la misma. Me explico. Tenemos una base de datos que se llama colaboradores y empleados. En esta base de datos podemos llegar a tener identificación, correo, tipo de sangre, dirección de su casa, información de sus cónyuges, estados, connotaciones de estado de salud. Y de pronto me registran otra base de datos que diga base de datos, seguridad y salud en el trabajo, novedades empleados. Entonces, bueno, si ya estamos hablando de colaboradores, ¿para qué vamos a tener otra base de datos en seguridad y salud en el trabajo si se alimenta de esa primera matriz? Entonces, no tengamos bases de datos repetidas. Todo esto debe quedar en un manual interno de procedimientos para los empleados. Ahora bien, sugerencia, no tener manuales tan extensos, tener manuales claros. ¿A quién le corresponde atender el canal de denuncia? ¿A quién le corresponde atender el inventario de bases de datos? ¿Quiénes son los que están involucrados principalmente? Para que cuando lleguemos a estas fechas podamos convocar al equipo y hacer la validación de los controles. Ahora les voy a entregar unas claves, ya que estamos en este mes de Registro Nacional de Base de Datos y actualización. Entonces, claves para cumplir el Registro Nacional de Base de Datos. Esa es una de las actividades más importantes del régimen de protección de datos personales y debe estar alineada por la compañía con tener cada base de datos manejadas. Ojo, no cargarla, sí detallarla y revisar su actualización mensual. Como este registro es cada año, nosotros mensualmente podríamos llegar a analizar en promedio, por ejemplo, cuántos proveedores tenemos, cuántos clientes tenemos, cuántos terceros en el sistema asociados de negocio tenemos y con qué datos cerramos el 31 de diciembre del 2025, qué es lo que nos interesa para registrar en la actualización del RNMD. Entonces podemos tener tipos de bases de datos como aplicativos contables, de sistema ERP, CG1, CIESA, SAP, en adelante, aplicativos de nómina, bases de datos de empleados, tercerizaciones, contratistas, proveedores, terceros en adelante, sistemas de videovigilancia, cuántos datos del sistema de videovigilancia estamos capturando, que pueden ser miles de nuestras cámaras de seguridad, y también podemos tener en nuestra empresa campañas publicitarias, nuestra base de datos de mercadeo, de marketing y sus finalidades. Cada una de ellas tiene una finalidad distinta y es lo que debe quedar detallado en el Registro Nacional de Base de Datos. Ahora bien, ¿a quién le corresponde realizar este registro? Les traigo un recorte sacado directamente de la página de la SIC, del Registro Nacional de Base de Datos, donde detalla que esta práctica viene más allá con el decreto único 1074 del 2015 y mediante el decreto 090 del 18 de enero del 2018 hablaba de los nuevos topes. Entonces tenemos que toda sociedad y entidades sin ánimo de lucro con activos superiores a 100.000 VT a corte de diciembre de cada año deben realizar el Registro Nacional de Bases de Datos. Cuando se lee de corrido, mucha gente ha interpretado esta partecita de aquí los sujetos que continúan,
Sociedades y entidades sin ánimo de lucro. Entonces decían, como lo leo de corrido, dice no, solo es para fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. No, sociedades también hace parte. Empresas privadas hacen parte de esta obligatoriedad. Y recuerden que esta actualización tiene como fecha límite el 31 de marzo de este año. Así que por favor tengamos presente que tengamos un usuario, una clave. En caso de que no, por favor nos registramos. Aquí te piden unos datos básicos más que cargues el root, que te piden una copia directamente descargada del portal de la DIAN, no mayor a un mes. Nos registramos y podemos ingresar al universo del Registro Nacional de Bases de Datos. Obligaciones críticas del Registro Nacional de Bases de Datos. Podemos llegar a tener incidentes de seguridad, que hayamos tenido fugas de información o alguna novedad de nuestro sistema. Es muy importante que hagamos un reporte ante la SIC en los 15 días hábiles siguientes a lo sucedido o la fuga de información. Ahí detallaríamos por qué y nos puede salvaguardar si ocurre una queja o una denuncia directa a la superintendencia por parte de algún titular. Acá ustedes ya en el universo de la SIC encuentran incidentes en seguridad, aquí pueden registrarlo y acá en la mano derecha está la inscripción de bases de datos. Aquí tenemos un slide que se llama Administración de Usuarios. El portal ahora nos pide un oficial de protección de datos personales. Sugiere que vaya en sintonía con el mismo rol de oficial de cumplimiento, pero cuando no lo tenemos, el oficial de protección de datos personales puede ser quien esté a cargo del programa, que no sea directamente el oficial de cumplimiento, si no existe en la compañía, sino quien sea el mayor custodio de las bases de datos. Ejemplo, los líderes de proceso de seguridad de la información, tecnología de la información, sistemas de gestión documental, en adelante. Ya esa a discreción y dirección de las empresas que deseen nombrar el oficial de datos personales. Aquí deben registrarlo, su nombre, número de identificación. Quienes tienen servicio tercerizado de custodia de este programa de protección de datos personales, registraremos en el oficial de datos como la persona jurídica con la que tenemos el servicio. Ejemplo, si tenemos el servicio contratado con consulting, no vamos a colocar el oficial de datos personales como que Natalie Meneses y el número de cédula de Natalie, no, porque la relación comercial directamente es con consulting. Entonces, nuestro oficial es una persona jurídica que se llama Consulting and Outsourcing Services y te piden los registros de la empresa. Hay que tener precauciones frente al régimen sancionatorio de la SIC. La SIC puede realizar visitas preventivas y atiende miles de quejas de ciudadanos al año sobre la vulneración de sus datos. Quejas, por ejemplo, uso de imagen no autorizado, fuga de información, corrección de la información, supresión de la información, avisos publicitarios con sus nombres, no notificación del sistema de monitoreo de cámaras y los miramos en una subclasificación de las infracciones más comunes sancionadas, que son no contar con la prueba de autorización del titular, no atender a tiempo las quejas de supresión o solicitudes de actualización y fallas graves en los protocolos de seguridad de la información. Como consecuencia para las empresas, podemos tener multas de hasta 2.000 salarios mínimos. Operativa, pues pueden haber suspensiones de actividades o cierres de bases de datos que son claves para el sistema. Y reputacionales y comerciales, pues ustedes saben que la SIC publica estas sanciones y pueden haber pérdidas de contrato porque pues ¿qué le voy a entregar mi información a un tercero para que me la custodie o lleve una relación comercial si está sancionado y hay un incumplimiento ante la SIC? Ninguna empresa seria se asocia con una organización que esté relacionada con el mal manejo de los datos.